Hola, hola a todos, bienvenidos sean a su café virtual. Soy Rocío Cabrera desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos y les doy la más cordial bienvenida a este programa. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo, el tiempo que comparten con nosotros aquí y ya saben que nos pueden encontrar en el Facebook en @café virtual en ESP y nuestro correo electrónico que es contacto @café-mediovirtual.com. Sabe que nos encuentra en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Nuevamente, les agradezco su participación en este programa y los invito a que se queden con nosotros en esta conversación entre amigos. El programa de esta semana tiene que ver con el manejo de las emociones dentro del ambiente de trabajo a nivel profesional. Sin embargo, les voy a decir desde ahora que esto es algo que se puede aplicar en todos los medios. ¿Por qué lo pongo a nivel profesional? Porque he venido observando algunas cosas en cuanto a comportamientos en el ambiente de trabajo y porque, tengo colegas que me comentan a veces ciertas cosas y uno a final de cuentas pues es el coach, el gerente, el manager de alguna otra persona y nos toca manejar ciertas cosas. Sin embargo, quiero empezar haciendo un poco de historia porque yo creo que algunos de los que están, que nos escuchan, que hay una franja de edad entre los que nos escuchan, se podrán relacionar con esto. Cuando yo era joven y cuando estaba chica, pues sí, realmente, y yo creo que muchos a nivel global podrán decir que sus papás les decían que tenían que estudiar y había que estudiar y había que estudiar y había que tener las mejores calificaciones y todo se medía en base a calificaciones y cómo uno salía a la escuela o a la universidad. La realidad era que probablemente los más inteligentes o los que mejor calificaciones sacaban eran los que nosotros veíamos cuando empezábamos a trabajar, nosotros que llegábamos al ambiente de trabajo, que eran los que estaban ya en puestos gerenciales o a niveles altos. Eran personas que veíamos que eran inmensamente inteligentes, muy buenos, con muchas capacidades. Sin embargo, yo creo que a todos les pasó y nos ha pasado durante muchos años ver que el nivel de inteligencia a veces no se medía con la manera de tratar a la gente. El hecho de que fueras muy inteligente y por tanto fueras el gerente, el presidente en aquella época, porque estas palabras de CEO y esto no se manejaban, ¿no? El presidente de la empresa, el director de la empresa, esos eran los niveles. Les daba la propiedad de maltratar verbalmente o de gritar, de no manejar sus emociones. Si estaban en una reunión, se enojaban con alguien y le decía, ¿cómo es posible que puedas hacer esto? Y en muchas ocasiones hasta palabrotas te soltaban. A mí me tocó estar en muchas reuniones de este tipo. En muchos lugares de Latinoamérica, o sea, si te decían es que eres un tonto, básicamente te lo tenías que callar. Tú venías entrando y te tenías que callar y escuchar a que el gerente o el director te dijera lo que quisiera y a veces hasta te hiciera llorar en la manera de decirlo y ni llorar era permitido y te terminaban botando muchas veces por eso o tenías que permitírselo. El simple hecho del nivel de inteligencia, el nivel de alta gerencia les permitía tratarte como te quería, ¿no? Entonces, la parte emocional, recuerdo muy bien que nos decían sus emociones cuando salgan de su casa la dejan cerrada en su casa y aquí cuando llegan, aquí tienen que funcionar como tengan que funcionar. Si en casa alguien enfermo, si un hijo no funciona, eso a mí no me importa, aquí vienen a trabajar y a desempeñarse. Entonces uno se quedaba callado. Yo crecí, por lo menos profesionalmente, pensando que si uno de mis hijos estaba enfermo, si yo no me sentía bien, si había algo que me preocupaba fuera de la mente de trabajar, era algo que yo me tenía que tragar porque realmente a nadie le importaba. A nadie le importaba mi familia, a nadie le importaba
mi persona fuera de lo que yo pudiera dar en el mundo laboral. Yo creo que con el cambio, con el paso de los años, nosotros mismos, esa generación que ha vivido ese tipo de cosas, se dio cuenta que habían cosas que no estaban bien y creamos a nuestros hijos o a una generación menor a la de nosotros con ideas muy diferentes. Obviamente, consciente o inconscientemente por haber pasado lo que nos tocó pasar a nosotros, ¿no? En donde hubiera un poco más de libertades, en donde hubiera un poco más de expresiones, donde el que si te dolía o te caías no fuera tan intolerante, sino que sí tenía un valor. Yo creo que de repente nos fuimos a los extremos, esa es la realidad, y le permitimos a nuestros hijos o a la generación de abajo básicamente que pudieran hacer todo y lo soltaran en vías a que nosotros no habíamos podido hacerlo. Sin embargo, hay algo que también se dio a medida que esta generación en la que yo estoy empezó y unos años más jóvenes empezaron a subir ya a niveles gerenciales. Fueron gente que empezaron a fundar empresas o a fundar negocios o a liderar negocios con un punto de vista, si bien comparte inteligencia más basado en el manejo de las emociones, en el manejo de las personas, en las empatías y el liderar de una manera diferente, no liderando desde el miedo, sino liderando desde la demostración y el llevar a la gente contigo. Esa ha sido la gran diferencia. Entonces caemos en una situación en la que estamos actualmente, en donde sí el grado de inteligencia, lo que le llamamos el IQ o cociente intelectual, es importante, pero no es tan importante como el EQ o la inteligencia emocional, que es el manejo de las emociones. Entonces podemos ver gente que crece, que lidera empresas, que emprende negocios, que hace cuestiones que son inteligentes obviamente, pero basan mucho más el crecimiento y el mover hacia adelante y el arrastrar masas basados en la inteligencia emocional, en cómo pueden reconocerse ellos, saber cómo ellos actúan ellos mismos, influencian a los demás y cómo los van a mover hacia adelante. Lo que es un cambio maravilloso, porque debe ser muy claro que una persona, por muy brillante que sea, si no sabe tratar a las personas o no sabe manejarse a sí mismo, pues no puede liderar exactamente bien, de una manera sin miedo y llevando a la gente y creando un ambiente de trabajo positivo. Eso es un hecho. Entonces hemos pasado de aquellos ambientes en donde la inteligencia, el cociente intelectual era básico, al otro donde nos fuimos al que el cociente emocional fuera más importante. Yo creo que estamos llegando, nos fuimos de extremo a extremo y ahorita estamos llegando a ese punto, tratando a ese balance entre ambas partes, lo que es muy bueno. Ahora, ciertamente me ha tocado ver, y yo creo que aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Cuando yo empezaba mi carrera profesional, el lado positivo de trabajar dentro de una oficina, y miren que a mí me encanta el sistema híbrido de trabajo, donde puedes trabajar desde casa y donde puedes trabajar en la oficina, y llevo años trabajando desde casa, pero les voy a explicar por qué me gusta el sistema híbrido. Si bien es muy cómodo trabajar desde casa y uno tiene mucha posibilidad de tener, si tienes muchas reuniones, pero no tienes gente que se te está parando a conversar o lo demás y tu nivel de eficiencia puede ser más alto. Cuando trabajábamos tiempo completo en la oficina, teníamos la posibilidad de estar en reuniones, en proyectos, con nuestros jefes, con los directores, con los gerentes, con personas que estaban en niveles superiores al nuestro. Y en esas interacciones, reuniones y proyectos, uno podía ver cómo ellos se comportaban, cómo se desempeñaban, hasta cómo se vestían y cómo se movían.
Y ellos sin darse cuenta o dándose cuenta, muchos de ellos claro que sí, porque eso es parte de la inteligencia emocional, y uno sin saberlo, porque tú estás pensando, los mirabas, los admirabas, pero además absorbías. Era como un momento de coaching que nadie sabía que se daba. Pero tú mirabas en una reunión cómo tu jefe, cómo preguntaba, cómo miraba, cómo se sentaba, cómo se movía, qué decía, qué no decía. Y cuando habían aquellas cuestiones de admiración, tú decías, cuando yo sea grande quiero ser como él o quiero ser como ella, ¿no? Esos eran tus momentos de mentoría y tú aprendías y tomabas en cuenta y aprendías de esos comportamientos y de esa forma de actuar, que es parte de lo que es el self-awareness o el conocerse a sí mismo y saber cómo impactas a los otros. La parte negativa de trabajar desde casa es que esos momentos de reuniones ya no se dan o no se dan tan frecuentemente, todo se hace vía Zoom y muchas veces la gente está haciendo varias cosas a la misma vez y entonces aquella interacción, el manejo de las emociones que veíamos en nuestros jefes cuando en una reunión alguien decía algo que no se debía o de una manera, cómo lo sorteabas, eso no se da. Por lo tanto, la generación que viene abajo de nosotros no tiene la misma oportunidad de ver y aprender esos detalles de inteligencia emocional que son tan básicos, que nos ayudaban a todos y que realmente te ayudan a crecer en un mundo, en un ambiente de trabajo donde, como les decía, ahora estamos 50-50. Es mucho tu manejo emocional con tu manejo de inteligencia. Cuando estamos en casa y no tenemos esa comunicación cara a cara y ese contacto, nos cuesta más desarrollar la empatía, nos cuesta más desarrollar aquella comunicación con otras personas que es tan vital en el desarrollo de negocios, en las negociaciones, en el pensar rápido. Ese es el lado negativo que yo le veo a la parte de no trabajar en casa y por eso apoyo la parte de un sistema híbrido de trabajo, en donde los momentos en que nos toca estar en la oficina, pues se puedan colocar las reuniones con proveedores, con negociaciones, con otros departamentos, con otras personas, para, además de atender esas cosas que cara a cara son mucho mejor, que los que están con nosotros y nuestros equipos puedan ver realmente esa otra parte del coaching, el del crecimiento, que es sumamente importante. Debe haber el sistema híbrido nos permite la eficiencia desde casa, pero también nos permitiría el poder observar y el ayudar a nuestros equipos a crecer ricamente con esas experiencias. Y de allí venimos a lo que ya les decía, esa era mi parte de entrada. Ahora de allí venimos a lo que son las emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son la respuesta natural que sucede, que sucede en nuestras vidas cuando algo pasa a nuestro alrededor. Se construyen a base de las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido individualmente. Nuestras respuestas, nuestras emociones tienen una raíz en nuestra infancia, con nuestras familias, con lo que vimos en casa. Si cuando nosotros estábamos niños veíamos que éramos inmensamente felices cada vez que saltábamos y hacíamos ruido, alguien en la casa nos decía cállate que tu papá está durmiendo, cállate que esto, cállate que lo demás, entonces aprendimos a suprimir nuestra felicidad, ¿sí? Por otra parte. Entonces, esta parte de las emociones se crea a muy temprana edad, pero es importante porque las emociones están con nosotros, son un foco que están con nosotros y son nuestra guía interna que nos permite sentir lo que pasa en el ambiente y reaccionar de acuerdo a la situación que se nos presente. Son señales que nos da nuestro propio organismo para defendernos en momentos de peligro, que nos ayudan a comunicarnos con otros y a vivir con otras personas. De acuerdo al doctor Paul Ekman,
hay 7 emociones universales, que son aquellas con las que nacemos. Y estas son el enojo, la tristeza, la felicidad, el disgusto, la sorpresa, el miedo y el desprecio. De acuerdo a la neurocientífica Jill Bolte Taylor, ella comenta que las emociones universales tienen señales distintas, fisiologías y un tiempo. Sin embargo, que existen alrededor de 90 segundos en que una emoción comienza y termina. Es decir, que si nosotros dejáramos salir nuestro enojo cuando de repente llega a nosotros y lo dejáramos salir, en promedio debería durar 90 segundos. El problema está cuando nosotros le decimos a la otra persona, no te enojes, aguántatelo, cuando no lo dejas salir de una determinada manera y te lo vas tragando, porque al no dejarlo salir simplemente dejas a la mente dando vueltas sobre él y entonces la emoción persiste por un tiempo mayor sin interrupción. Y es más normal que a esta emoción que pase más de los 90 segundos termina caracterizándose termina siendo un mood, una forma de sentirse por más largo tiempo y se puede convertir en un desorden si sigue persistiendo y no la dejamos salir. Estas emociones o cambios de humor obviamente tienen una repercusión en nuestras carreras, porque si nosotros llegamos a la oficina enojados y todo el mundo nos ve la cara de enojado, pues siempre dicen que es que estamos enojados y nadie se nos acerca y nadie quiere trabajar con nosotros. Si no dejamos salir la emoción correctamente y de repente explotamos en la mitad de una reunión o agarramos el problema de la casa y se lo soltamos a nuestro subordinado, pues también podemos tener un problema, uno porque estamos abusando de alguien y otro porque a la empresa no le va a gustar la manera en que estamos tratando a las personas, lo que es normal, y podemos perder nuestros trabajos, nuestras obligaciones. Entonces, lo que es importante entender es que uno puede experimentar más de una emoción a la misma vez. Te puedes sentir enojado y te puedes sentir triste a la misma vez. Pero es importante saber que están allí. También hay otro tipo de emociones que se le llaman emociones sociales. Estas son un poco más sutiles y se aprenden a través que vamos, por eso se llaman emociones sociales, a través que vamos creciendo en la sociedad. Las emociones sociales dependen de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra interacción o acciones con otras personas. Lo que nos hacen sentir o recordar por eso son aprendidas. Algunos ejemplos de estas emociones pueden ser la culpa, la pena, los celos, la envidia, la empatía, el orgullo, el sentirnos más que los demás, ¿no? Pero yo creo que todos debemos entender que en algún momento tenemos momentos de irracionalidad. Todos. Yo no creo que haya una persona en este mundo que en algún momento no haya tenido un momento de sentir una emoción totalmente irracional. Un enojo o una ira que de repente sentías que no lo podías controlar, una tristeza que se iba más allá, a lo mejor sabiendo por qué y otras no sabiendo por qué. El punto de aquí es entender que yo creo que las emociones no son buenas ni malas, y eso lo hablamos yo creo que en algún momento cuando hablamos con Marta Dávila, nuestra terapeuta Gestalt. Es cierto, las emociones no son buenas ni malas, las emociones están allí para ayudarnos, para darnos señales. Lo que es importante es entender cómo manejar esos momentos. Cuando sentimos esos enojos, esas rabias, esas iras o esas tristezas que llegan a nosotros, cómo controlarlos, cómo manejarlos de manera adecuada para no destruir relaciones e incluso que nos ayuden para construir mejor relaciones. Y esa es la parte clave
de lo que es la inteligencia emocional. A eso es lo que le llamamos la inteligencia emocional. Es esa habilidad de manejar nuestras propias emociones, como manejar las emociones de las personas que están alrededor de nosotros. Afecta directamente cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones y cómo formamos relaciones. Tenemos que entender que tomamos decisiones y hay estudios que lo demuestran, que muchas de las decisiones que tomamos están basadas en los pensamientos que tenemos. Por lo tanto, si usted ha tenido un pensamiento negativo que lo ha dejado o una emoción guardada dentro de sus pensamientos que la ha dejado dando vuelta, le va a impactar en la decisión que pueda tomar y puede que no sea la mejor decisión que tome. De allí que es importante reconocer que la emoción está allí, manejarla adecuadamente, dejarla salir y luego poder tomar una decisión objetiva. Ahora, ¿cómo construimos esa inteligencia emocional? La inteligencia emocional viene básicamente de dos partes. La parte personal, el de nosotros mismos, y las habilidades sociales también. En la parte de habilidades personales se basa en eso que le llamamos el self-awareness o la conciencia de sí mismo y el self-management o el gerenciamiento interno. ¿Qué es a lo que le llamamos la conciencia de sí mismo? Es básicamente como dice John Mayer de la Universidad de New Hampshire, es conocer nuestro propio humor, cómo nos sentimos nosotros y cómo son nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos en ese momento? Las personas que se conocen a sí mismos, se analizan, se toman un tiempo para analizarse a sí mismos, experimentan un poco mayor de claridad y de libertad para tomar decisiones. Puedes darte cuenta de qué carrera quieres seguir, qué trabajo te da mayor satisfacción, hacia dónde, qué casa quieres comprar, qué es lo que te conoces más a ti mismo. Esa es la realidad. Y nuevamente, no estoy diciendo que usted no sepa o usted no se enoje, sino que es lo que usted hace con el enojo o con la tristeza que siente. Las personas que crean self-awareness o conciencias de sí mismo pueden reconocer en un momento que se sienten, me siento un poco enojado, me siento un poco nervioso y te pones a meditar o a hablar, no a meditar exactamente, me refiero a hablar contigo mismo para entender de dónde viene ese sentimiento de manera que lo puedas controlar mejor. Es eso, es simplemente no reaccionar por reaccionar, sino saber que en el día de hoy te sientes nervioso o te sientes un poco intranquilo y medio irritable y que por lo tanto debes tener a lo mejor un poco de cuidado con tu equipo de trabajo porque puedes actuar un poco más irritable. Puedes decir cosas que no debes o hasta te puedes enojar más rápido. En el momento en que tú tienes conciencia de eso y que te sientes de esa manera, puedes manejarte mejor y cuando tomas decisiones pensar desde qué punto de vista lo estoy haciendo. Y esa es la parte a lo que se le llama el self-management o el control de ti mismo, que es básicamente eso, el reconocer que allí está, que allí tienes la emoción y que en el día de hoy tienes que dejarlo salir o qué decisiones puedes tomar o poner más atención en la decisión para que no se deje ir porque sabes que tú te sientes un poco irracional en ese momento. Esa es la parte interna de nosotros. Este manejo o gerenciamiento interno nos permite dirigir pensamientos positivos o comportamientos positivos y reconocer cuando una necesidad interna de nosotros se necesita poner a un lado para poder lograr una meta a largo plazo. Cuando tenemos que dejar este enojo particular personal mismo de momento, hacerlo de lado porque hay algo que yo tengo que perseguir a largo plazo. Es este gerenciamiento interno lo que nos permite que en el momento en que estoy enojado con alguien en una reunión, este enojo
me permita negociar con esa persona al tomar en cuenta que hay una relación a largo plazo en este negocio que tengo que ver y no lo que en este momento a corto plazo esta persona me hizo sentir. Y eso es sumamente importante desde el punto de construcción de relaciones como en la parte de construcción de negocios. Y estas son precisamente las cosas que cuando nosotros estamos en una reunión con nuestros jefes o superiores vemos, porque vamos a poder ver que a lo mejor el proveedor o el dueño de otra empresa le dice algo a mi jefe, que en lo que tú te quedas y dices, bueno, qué bárbaro, ¿cómo le dijo esto? Pero tu superior se controla, lo comenta de otra manera, a lo mejor le ves el cambio de rostro, como que hay algo que le molestó. Sin embargo, se queda sentado y en vez de levantarse e irse, continúa con la negociación y llega al mejor punto de la negociación. Claro está que luego si te paras y te vas por otro lado, y creo que me pasó en algún momento en mi carrera, le comenté a mi jefe, qué bárbaro, ¿cómo te dijo eso? Y dijo, sí, me hirvió la sangre de enojo. Entonces tú sabes que le enojó, pero pudo hacer un lado ese enojo para llevar la negociación a donde tenía que llegar. Por eso es que es sumamente importante poder manejarse a sí mismo. La segunda forma de construir nuestra inteligencia emocional es lo que le decían las habilidades sociales. En las habilidades sociales tenemos lo que es la conciencia social y lo que es el manejo de las relaciones. La conciencia social es la habilidad que tenemos para poder reconocer las emociones de otras personas y entender qué es lo que realmente hay en el ambiente. Esta es la capacidad de percibir qué es lo que las otras personas que están pensando o están sintiendo y que a lo mejor no nos los dicen, ¿verdad? Pero está allí y es lo que va a llevar a la toma de decisiones o la forma en que nos comunican las cosas. Quiero ser clarísima con ustedes y hay muchos estudios que lo demuestran. De allí que es súper importante que tengan esto en mente, que de la comunicación que existe, solamente el 7% está en palabras. El 38% va en el tono de voz y el 55% es el lenguaje corporal. ¿Por qué les digo esto? Porque las personas que están alrededor de ustedes son personas igual que ustedes, llevadas por emociones igual que ustedes. Y lo que les van a decir en palabras es simplemente el 7% de lo que está en ese momento. Por lo tanto, si usted no es capaz, no tiene la habilidad de leer a la otra persona, de leer cómo se siente, de crear eso básico que se llama empatía, entender lo que hay del otro lado, usted no va a ser muy buen negociador, que digamos, porque muchas veces el simple hecho de ponerse en los zapatos del otro, de entenderlo, de llevarlo, le va a ayudar a tomar una mejor decisión y que la otra persona se conecte con usted, sienta la confianza con usted y pueda llegar a término una mejor comunicación, una mejor relación. Y aquí es donde les digo, no, esto simplemente no se aplica a la parte de negocios, se aplica en relaciones laborales, en relaciones personales, en relaciones familiares, todo lo que es una relación. Si tomamos en cuenta que la persona que está enfrente de nosotros, alrededor, está conversando con nosotros, es estar presente en esa conversación para poder observar y entender lo que la otra persona realmente nos quiere decir o nos quiere decir más allá de lo que nos está diciendo en puras palabras o en escrito. Esto es bien importante, crear esa empatía con las personas. Un pedazo del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman dice, se los voy a medio traducir, dice, las personas que sienten empatía están más relacionadas o tienen una sustancia para poder recoger las señales sutiles sociales que indican cómo otras personas se sienten o lo que quieren. Esto los hace mejores para poder elegir carreras que tienen que ver con el cuidado de las personas,
con la enseñanza, con las ventas y con la alta gerencia. Entonces a esto le llamamos el social awareness o la conciencia social. Ahora, cuando vamos a la otra parte, que es el gerenciamiento de relaciones, son nuestras habilidades de manejar básicamente las otras tres de las que hablamos anteriormente: el self-awareness, el self-management y el social awareness. O sea, nuestra conciencia, la conciencia de nosotros mismos, nuestro gerenciamiento interno y la conciencia social. ¿Para qué? Para unir esos tres y crear lazos sociales, relaciones sociales fuertes que puedan pasar a través del tiempo. Esta gerenciamiento de relaciones nos ayuda a construir comunicaciones efectivas, a manejar conflictos, a ayudarnos a motivar a otras personas, a dirigir grupos de personas hacia metas comunes, propósitos comunes, y es altamente valorado dentro de lo que es la alta gerencia. Porque eso es cuando llegas, el CEO, el presidente de la empresa, realmente sí, ellos tienen una visión, pero el valor de ellos está en cómo hacer mover a todos los grupos que están debajo de ellos para llevarlos a esa meta común. Gene Greaves y Travis Bradbury, autores del libro Inteligencia Emocional 2.0, hicieron pruebas con 33 habilidades importantes y encontraron que la inteligencia emocional se incluye en la mayoría de estas habilidades, incluyendo el manejo del tiempo, la toma de decisiones y la comunicación. Que es tan crítica la inteligencia emocional que cuenta por el 58% del rendimiento en todo tipo de trabajo. La inteligencia emocional es uno de los predictores de rendimiento a nivel laboral de los más importantes y en liderazgo uno de los que predice mejor la excelencia personal. Por lo tanto, ya sea que seamos gerentes, managers, directores, coaches, tenemos que ayudar a los que vienen con nosotros, a los que pertenecen a nuestro equipo, a poder manejar y aprender a manejar su inteligencia emocional. Las personas que están mejor equipadas con inteligencia emocional pueden manejar mejor todos los cambios que suceden actualmente en la vida en que vivimos, en el mundo en que vivimos. Los generadores de emociones en este mundo actual normalmente se caracterizan por la volatilidad o los cambios diarios del mundo en que vivimos, la incertidumbre, cuando es difícil que podamos predecir qué es lo que va a suceder, la complejidad, las decisiones se han puesto tan complejas, hay tantos detalles que hay que tomar en cuenta alrededor de nuestro ambiente, y la ambigüedad en la que vivimos. Lo que aplicamos de un lado no se aplica del otro, lo que hay que tomar en cuenta. Estos son los primeros generadores de cambios de emociones que disparan incluso hechos inconscientes o emociones inconscientes. Por eso nos toca a nosotros ayudar a equipar mejor a nuestros equipos para estos generadores de emociones, de manera que puedan hacerlo mejor. Y es realmente una alta inteligencia emocional lo que nos ayuda a sobrellevar estos generadores de emociones de una mejor manera. Ojo, no le estoy diciendo que usted se tiene que aguantar cualquier tipo de arranques, de enojos o gritos o pataleos de niños chiquitos de su equipo, porque no es así. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que reconocer que el manejo de las emociones internas probablemente no es tan fácil como nosotros lo hemos querido ver, y que a final de cuentas todos podemos tener un momento irracional que sí, tenemos que conversarlo, hablarlo y controlarlo, pero que en algún momento todos podemos tenerlo y que es importante reconocerlo.
Por lo tanto, déjeme, le voy a compartir un método que me ha encantado y que en mi clase de coaching me han compartido, que se llama el RAIN Method. El método RAIN, por sus siglas en inglés, R-A-I-N. La R viene de reconocer, recognize, y es ayudar a las personas que están con nosotros, que cuando han hecho algo, han tenido una emoción. Nuevamente, no es una emoción buena ni mala. Si pegó un grito, usted puede decir, así no se debe hacer. Más que enfocarnos en así no se debe hacer, hay algo, tienes una emoción, estás enojado, estás triste, estás frustrado, pero ayudar a la persona que está con nosotros a reconocer que hay algo que se ha generado, que se está suprimiendo y que bueno, que tiene que salir. Y la aplicación del método RAIN la podemos hacer con nosotros mismos también, que es en esa parte, en esa etapa de aprendizaje, cuando estamos aprendiendo a ser conscientes de nosotros mismos. Cuando usted se siente de repente enojado, triste, aplíquelo con usted mismo también para reconocer que hay algo que está allí. El segundo punto, la A, es de aceptar. Aceptar que hay una emoción. Y eso es importante, porque decimos, no, yo no estoy enojado, no, yo no estoy triste, no sé qué me pasa. Sí sabe lo que pasa. Lo que pasa es que no se quiere sentar a analizar qué es lo que está sucediendo. Y nuevamente, lo que no se acepta no se puede cambiar. Si alguien tiene un problema y no acepta que tiene el problema, pues no va a buscar ayuda. Entonces hay que aceptar que hay algo que nos tiene de una manera diferente. La I es de investigar. Ayudar a investigar a esa persona o a nosotros mismos cuál ha sido el generador de esa emoción. ¿Qué es lo que acompaña ese pensamiento? ¿Qué es lo que ha enviado esas emociones? Y si bien muchas de estas cosas pueden ser profundas a nivel de terapia o psicología, y no le estoy diciendo que usted sea un terapeuta o psicólogo dentro de su empresa o con su equipo, pero tiene que reconocer que mientras maneje personas y tenga personas, va a tener emociones y van a haber generadores de emociones que puede que estén más allá de su mano. Pero lo que sí es importante es que ayude a esa persona a investigar, que le dé importancia y diga, tienes estos ataques o arranques de ira, muchas veces debes de acudir con una persona que te ayude a investigar por qué. Porque en el momento en que esa persona sepa de dónde vienen esos arranques de enojo, de tristeza o de lo que sea, entonces va a poder manejarlos, va a poder entender de dónde vienen y manejarlos mejor. Y la última letra del método RAIN, la N, es de nurture them, que en español sería nutrir la emoción. Y con nutrir no le estoy diciendo que la alimente para que se haga más grande, sino para que al reconocerla y saber que está allí y que el cuerpo le está mandando una emoción con una razón de ser, ya sea para protegerlo de un peligro, para traerle algún pensamiento, para cualquier razón que se le está dando, que usted entienda que esa emoción está allí y que las decisiones que vaya a tomar las tome de manera que sean racionales, que no se deje llevar por la racionalidad o la ira. En el momento en que usted sepa que usted tiene algo allí, usted va a poder disociar esa emoción de otros sentimientos y va a poder centrarse en tomar decisiones de un punto de vista más objetivos y racionales. El que tenga compasión interna, y compasión no estoy hablando de pena, sino compasión, entenderse a usted mismo y hacer lo mejor posible para enfocarse en lo que debe ser, dejar las emociones a un lado y mirar a largo plazo. Nuevamente, el que alguien de su equipo no haya dormido bien, tenga problemas familiares muy fuertes, padres enfermos, hijos con enfermedades, puede hacer que en algunos momentos esas personas fallen a las fechas en que tenían que entregar o el proyecto no esté de la manera en que usted
piensa que esa persona tenía que haberlo entregado y usted por lo tanto sentirse que esa persona no vale o que tiene que deshacerse de esa persona. Cuando uno reconoce que a lo mejor yo no he comido bien o no he dormido bien y llega alguien de mi equipo y me dice que no me puede entregar el proyecto o veo lo que me entregó y está mal hecho, mi enojo, mi ira puede llevarme a tomar la decisión de que esta persona definitivamente ya no puede seguir en mi equipo. Y si bien puede ser una llamada de atención que usted tenga que decidir, tengo que hablar con esta persona, el hecho de que usted no ha dormido bien, no ha comido bien, también lleva la toma de decisión a querer despedir a esa persona, la lleva a un extremo, cuando probablemente si hubiera comido bien, hubiera dormido bien, lo que diría, ¿sabes qué? Tengo que hablar primero con esta persona y ver exactamente qué es lo que está pasando, porque normalmente no me entrega sus proyectos así o porque los demás dicen que hay algo que está atrás. El reconocerme a mí misma que a lo mejor estoy irritable porque no he comido, no he dormido, estoy enojada o algo pasó, me ayuda a disociar que a lo mejor mis decisiones están yendo a un extremo sin saberlo por qué, pero llevada por otras emociones internas. Espero estarme explicando correctamente. Con esto lo que le quiero decir es que esto se aplica, el método RAIN se aplica tanto a usted como a sus equipos y que es importante que ayudemos a nuestros equipos a reconocer y a manejar las inteligencias emocionales porque no tenemos las mismas interacciones que teníamos antes a nivel profesional diario en la oficina. Por lo tanto, el ver los ejemplos de qué es correcto y qué no es correcto no es tan fácil de distinguir en generaciones jóvenes o en personas que vienen abajo a nosotros que no vienen bajo el mismo sistema de interacción personal que nosotros hemos vivido. Espero que esta conversación les haya dado alguna idea, los haga pensar un poco más. Realmente estoy observando mucho esto en la oficina con las generaciones jóvenes que vienen, en donde realmente a veces el manejo emocional es un poco pobre. Pero cuando empiezas a trabajar con ellos y empiezas a hacerlos conscientes, las cosas mejoran. Por lo tanto, pienso que ha sido falta de exposición a lo que nosotros pudimos tener. Y es parte del precio de ciertos cambios. Sin embargo, como siempre le he dicho, cuando usted tiene gente a su cargo, es parte de su trabajo ayudarlos a crecer y el ayudarlos a crecer a usted le ayuda a crecer, a crear un mejor ambiente de trabajo y a tener un mejor rendimiento que a usted también lo ayuda a subir. Ya sabe que con nosotros aquí en Café Virtual les damos toda la información para que usted tome su mejor y propia decisión. Nos puede encontrar en Facebook en @Café Virtual NSP y nuestro correo electrónico que es contacto@café-mediovirtual.com. Estamos en todas las plataformas de audiencia: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Espero que el tema les haya gustado, pero me encantaría poder escuchar sus opiniones acerca de esto y lo que usted está viendo en este momento en el ambiente laboral o familiar. Compártalo con nosotros, compártalo cómo usted ha dirigido a sus equipos de trabajo y denos sus sugerencias también. Vamos a explorarlas todas aquí. Espero que pase una linda semana, un resto de día fabuloso, que ponga una sonrisa en su rostro y que siempre tenga una mentalidad positiva porque usted siempre puede. Soy Rocío Cabrera, aquí en Café Virtual. Les deseo lo mejor del mundo y nos vemos en poco tiempo. Hasta pronto.